Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Celebrando el 18, me he tomado cualquier cantidad de tragos, he comido empanadas, carne, de todo. Como se celebra como buen chileno, así echándole harta gula, harto alcoholismo, harta conversación. Y la verdad, tengo que ser sincero. Mi sinceridad tiene que ser ante todo, a prueba de todo. Este es un día que debería llorarse. Este es un día en que nosotros como chilenos le dijimos no al imperio español. El imperio español era la raja, weón. Con los Austria era un imperio que había sido consagrado a Jesucristo. Yo discutía con John Cobin sobre el tema. John Cobin me decía, es que el Estado es demoníaco. No, pues, weón. En el caso del Imperio Español, el Estado, el gran magno Estado del Imperio Español, fue consagrado a nuestro Señor Jesucristo. Fue el martillo de los herejes. Fue la espada que le dio duro a todos los musulmanes. Fue el conquistador del más vasto imperio que jamás haya existido, donde no se ponía el sol. Las Filipinas, las Molucas, el Índico, toda la costa africana, toda la costa de América, Paraguay, Uruguay, nosotros éramos Paraguay, nosotros éramos Argentina, éramos Bolivia, éramos Perú, éramos Ecuador, éramos el Amazonas, el gran Amazonas, éramos Venezuela, éramos Colombia, éramos México, el gran México, inmenso México. Eso eran los Austrias, se consagró a Cristo. Después vino la dinastía borbónica, que era media amazónica, media rara, pero igual hacían cosas. Los mejores gobernadores son de la dinastía borbónica. El papá de Bernardo Higgins, don Ambrosio Higgins, gran gobernador. El famoso Manso de Velasco. Y hay otros más que se me olvidan los nombres, porque esos son los que siempre nos vamos a acordar en el colegio. Esos dos, pero hay más. Hubo una acción, eran proactivos. El despotismo ilustrado de los Borbones hacía que surgiéramos en miles de cosas, miles de cosas. Nosotros teníamos como 160 días, no me acuerdo, porque eso lo estudié en el colegio y después no lo volví a ver nunca más. Pero teníamos un montón de días festivos. Había tiempo para la familia, había tiempo, había holgura. Un inquilino de la época de la Edad Media, o sea, perdón, bien dicho de Edad Media, de nuestra Edad Media, que es la época colonial, mal dicho colonial, porque éramos nosotros parte, no era un territorio que era una colonia, éramos parte del imperio en situación de igualdad. Lamentablemente, pero espérate, para terminar aquella idea, Humboldt tiene en sus escritos, dice Humboldt, el campesino de México es más rico que el campesino de Alemania. Eso a comienzos del siglo XIX, justo antes de la rebelión. La rebelión, que fue una rebelión planificada por la masonería inglesa, eso es así, para destruir el imperio, para destruir el maravilloso imperio español. Fue planificada. Y obviamente que hubo un estallido espontáneo, pero no era en contra del rey. Lo que se hizo fue sacar aquí en Chile, a un gobernador que era un estúpido, que era el García Carrasco, que era un imbécil, un soberbio y un idiota. Entonces sacaron a ese gobernador, pusieron a Mateo Toro y Zambrano. Y Mateo Toro y Zambrano era un viejo de 80 y tantos años. Entonces llegaban los de la Real Audiencia que eran fieles al rey y le decían, usted no puede convocar a una junta de gobierno. Y la familia, que era una familia amplia, las nueras, los yernos, las nietas, los nietos que ya estaban con bisnietos,
todos esos rodearon a Mateo Toro Zambrano, al conde de la Conquista, que había obtenido todos esos títulos nobiliarios a partir de sus méritos, y era el único, fue el primer gobernador y el último gobernador que era criollo. Y un día decía, no, yo estoy con el rey, me parece bien el rey, y otro día llegaban y lo convencían, pero esto era con el rey también. La junta de gobierno era para darnos un gobierno, porque el poder volvía al cabildo de Santiago, volvía al poder porque había sido usurpado por Napoleón. Todos sabemos eso, lo estudiamos en el colegio. Había sido usurpado por Napoleón, por lo tanto, esto fue una movida de la familia de Toro y Zambrano, que le decían, no, tenemos que hacer una junta, y después él decía, no, estoy con el rey. Entonces fue durante 2 meses cambiando de opinión para un lado y para otro, y finalmente, después de que fue una de sus sobrinas o nietas, no me acuerdo, que estaba casada con un español peninsular y que estaba muy en contra del rey, le dijo, no, esta cuestión del rey, y ahí dijeron, ya, no entren más, que no entren más los de la Real Audiencia, ni nadie más de los del otro bando, sino que nosotros, y eran en el fondo todos los criollos que habían sido postergados, eso fue una tontería del Imperio Español, haber postergado a los criollos, no 100%, eso hay que decirlo, no fue 100%. Los criollos no fueron postergados 100%, pero fue una instrucción que al comienzo, cuando fue la conquista, en la época de Pedro de Valdivia, en el siglo XVII, se justificaba porque el español venía con toda su cultura. Llegaba acá y se casaba con una que tenía orígenes españoles, que tenía un ancestro español, y tenían un hijo, pero el hijo ya era más, no era tan con toda la cultura, se iba poniendo más criollo. Entonces, en la clase alta, que tenía todo este territorio, tenía grandes latifundios, ellos estaban en rebeldía, más que nada por un problema de cargos, por un problema de que ellos no les daban los cargos importantes, y también por un problema querían libertad de comercio, porque querían las manufacturas de Inglaterra y de Francia, etc. Entonces, bueno, en un momento determinado fueron a cantar al frente de la Casa Colorada, que está al lado a media cuadra, menos de media cuadra de la Plaza de Armas, está la Casa Colorada, que todavía se conserva, donde estaba ahí este anciano de 80 y tantos años, no me acuerdo cuántos más, de 80, y ahí estaba, y finalmente en un momento determinado, no me acuerdo qué fecha, el 16 de septiembre, dice, se acabó. Me pongo en las coloradas y yo digo, esto estoy decidido y vamos a hacer una junta. Para el 18 está planificado, se hace la junta. Invitaron a 400 vecinos y él entregó el bastón de mando. Dijo, aquí está el bastón de mando, hagan con él lo que quieran. Y ahí se establece la primera junta de gobierno el 18 de septiembre y invitaron en forma maliciosa a pocos peninsulares. De los pocos peninsulares había 14 invitados de los 400, y de los 14 el líder de esos peninsulares era mi tatarabuelo, don Santos Izquierdo, y Santos Izquierdo se puso emputecido y dijo, esto es inadmisible, y le dijeron, señor Izquierdo, váyase a la punta del cerro, y señor Izquierdo dijo, esto es una traición al rey, y se salió de la reunión, y salieron con él los demás peninsulares, y de ahí ya quedó el terreno despejado para la Junta. En todo caso, la Junta no era una independencia, sino que era sencillamente darnos un gobierno mientras el rey estuviera prisionero de Napoleón I. Bueno, esas cosas son del colegio. A mí me cargan las cosas académicas, pero esto es, o sea, lamentablemente, ¿qué ganaron? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganó Chile? Chile ganó, sí, con la independencia, porque supimos organizarnos, porque tuvimos un genio como Portales y un genio como la clase política castellano-vasca, que logró hacer un siglo XIX espléndido.
Pero después ya, después de la revolución del 91, viene un cierto apoltronamiento, una cierta decadencia de esta aristocracia. Después viene el siglo XX, cuando irrumpe Arturo Alessandri y todo lo que fue el siglo XX, incluía la nueva anarquía del año 32, y finalmente llegamos a la anarquía y al caos del 73, viene el golpe de Estado y ahora estamos de nuevo en otra anarquía. ¿Qué ganó Chile? Nada, lamentablemente, poco. Y ese es uno de los que ganó más. Chile, de los que ganó más de todos los países. ¿Qué ganó Perú? Nosotros le dimos. Nosotros hicimos un esfuerzo sobrehumano para darle la independencia a Perú. ¿Qué ganó Perú? Puf. Se fueron 12.000 peninsulares que estaban en Lima. Esos 12.000 peninsulares era el cerebro cultural, religioso y el cerebro administrativo del virreinato. Al irse esos 12.000 peninsulares, le hicimos un mal favor a Perú. Perú no ganó con la independencia hasta el día de hoy. Bolivia, ¿para qué decir? Bolivia, ni mencionarlo. Argentina, un desastre. Uruguay, ahí se anduvo salvando. Ahí está Uruguay. Más o menos bien, más o menos mal. Más bien que mal. Son de los pocos. Chile, Uruguay, Costa Rica, diríamos. Por estadística nos salvamos, esos tres países. Pero ¿y qué pasa con Colombia? Guerras tremendas en el siglo XIX. Colombia, espantoso. ¿Qué pasa con México? El Gran México perdió la mitad de su territorio con Estados Unidos. El caos, la anarquía, revoluciones, invasiones extranjeras. Al final esa tremenda revolución que estuvieron como cuando llegó Francisco Madero a derrocar a Porfirio Díaz fue en 1910. Y de 1910 pelearon hasta 1920 y tanto. Ahí estuvo el Emiliano Zapata, el Pancho Villa, Francisco Villa, la dictadura de Huerta entre medio, después vino Carranza, una constitución, otra constitución, después vino, o sea, la constitución famosa que sirvió la constitución en México, el Partido Revolucionario Institucional durante 60 años, 80, no me acuerdo cuántos años, el Partido Revolucionario Institucional gobernando México, una corrupción espantosa. Y ahora vemos cómo está México. Cuba, mejor que no se hubiera independizado. Puerto Rico, tampoco. Panamá, Nicaragua, El Salvador. Todos los países no ganaron, perdieron con la independencia. Este es un cuento masón. Estamos en una masonosfera. Vivimos una masonosfera. Mi padre, que era el más facho de Chile, mi padre era el más facho que se puedan imaginar. Sin embargo, hacía alabanzas y loas a la independencia. Hablaba de Bernardo Higgins, que es una maravilla, Bernardo Higgins sin duda, pero qué diablo. Estaba en el sentido equivocado. Yo cuando leí el detalle de la independencia, hice esos videos, que son una cantidad de videos que son entretenidos, siempre iba leyendo y decía yo, qué buenas, qué entregados, qué superioridad moral tenían los oficiales realistas. Tenían una superioridad moral, sin duda, sobre la oficialidad patriota, sobre la disciplina del ejército. Por eso que ganaron la patria vieja, se ganó por eso, por la superioridad del criollo, del chileno que está con el rey. Y eso era todo el sur. Del Maule para el sur era todo realista. Del Maule para el norte, patriota. Pero del Maule para el sur, todo realista. Los araucanos eran realistas, con mucha lucidez. Y toda la provincia de Concepción, que comenzaba en el Maule y terminaba más al sur del Biobío, todo eso fue profunda, radicalmente realista. Incluso hay análisis marxistas. Hay marxistas que analizan de la acción de masas, insurreccional de masas, lo ven desde el punto de vista marxista, cómo las masas, digamos, las masas campesinas, digamos, el pueblo del sur era realista. Y lo ven los marxistas como una insurrección popular, pero esa insurrección popular era por el rey.
era por la Virgen, era por Dios, era por Jesucristo. ¡Viva Cristo Rey! Y así estamos en una masonósfera. La Iglesia Católica está destruida por la masonósfera. El Imperio Español y lo que queda del Imperio Español, es decir, España. Y todos los países que hablan español están bajo la maldición, bajo el odio intensísimo del demonio. Porque el demonio quiere destruir cada vez más estos países. ¿Por qué? Porque estos países fueron los países que le dieron cara al demonio. Los que enfrentaron al demonio, enfrentaron a los herejes protestantes, y enfrentaron a los islámicos, y enfrentaron a todas estas culturas indígenas que eran demoníacas, profunda, intensamente demoníacas. Y esa es la labor impresionante del Imperio Español, porque cada español llevaba a Cristo en su corazón. Cada guerrero, cada sacerdote, cada misionero, cada mujer española, cada hombre español, todos iban por Jesucristo. Está la leyenda de que vino lo peor para acá. Mentira. Vinieron españoles, somos descendientes de españoles, y esos españoles tenían a Jesucristo en el corazón y luchaban por Jesucristo hasta dar su vida sin miramientos. Morían por Jesucristo, morían por la Virgen, morían por el Rey de España. No eran unos vulgares, eso es mentira. Pueden haber venido. Yo hice un estudio en la universidad, el único estudio que he hecho en la universidad sobre ese tema, y saqué una buena calificación. La buena calificación que saqué fue un 7. La hice en la Universidad de Chile y estudié todo el tema, y no es así. O sea, la capa de huevones, de huevonajes medios así gitanos, de tipo vulgares, eran muy pocos. Lo que más llegó fueron hijos dalgos. La nobleza no podía venir porque la nobleza está rodeando al rey en España. Pero todos los segundones, todos esos llegaron acá. Y aquí están celebrando. Celebremos, yo también celebro. ¿Por qué no? La bandera chilena y la cuestión. La bandera chilena está mala porque hay que ponerle... El azul es más... No es un cuadrado, es más acá el azul. Está mal hecha. Y la estrella no es así, porque esa estrella es masónica así. Es una estrella así, inclinada. Y también son los colores de la Revolución Francesa. Bueno, qué diablo, estamos en la ¿cómo se dice? Masonósfera. Ya. Bueno, viva Cristo Rey y viva Chile, viva el 18 de septiembre, igual.